Ana Varela Araya. Ella es, bueno, de Pacayas, es vecina allá del pueblo, y ella es ingeniera civil. Ella estudió aquí en la UCR. De hecho, yo también tuve el honor de estar en el comité asesor de la tesis. Hizo sus estudios en análisis de accidentes con el ingeniero Jonathan Agüero, que él fue el director. Y Viviana, bueno, desde que salió de la universidad, en el 2017 inició su trabajo en COSEBI. Entonces ella ha estado siempre en el tema, bueno, como les digo, desde que era estudiante le gustaba, ¿verdad?, el tema de transportes y de la seguridad vial, y desde que se graduó está trabajando en el COSEBI, en la dirección de proyectos. Entonces, darle las gracias por estar acá y la bienvenida. Si tuvieran alguna pregunta mientras ella va exponiendo, pueden levantar la mano y el compañero William les alcanza el micrófono, porque como les dije, van a grabar la sesión, entonces para que queden también las preguntas grabadas. Muchas gracias. Gracias. Esto ya está activado, ¿verdad? Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar interesados en estos temas que de verdad son tan importantes. Espero que la charla sea de mucho provecho y, como les decía Diana, si quieren, como para que la hagamos un poquito más dinámica, si van teniendo dudas conforme voy contándoles un poquito de lo que nosotros trabajamos, pueden ir haciendo las preguntas, y si al final también tienen preguntas, no hay problema, las podemos resolver. Hoy les voy a hablar un poquito de la movilidad segura en Costa Rica, cuáles son los principios que nosotros desde el COSEBI aplicamos, y además les voy a hablar de un caso de estudio para que puedan ver la teoría ya aplicada a la práctica. Bueno, antes, como ustedes ya están en el curso de seguridad vial, la mayoría, puede que estas estadísticas ya las conozcan, pero vamos a hacer una recapitulación de algunas estadísticas que nos hacen reflexionar de la importancia de la seguridad vial. A nivel mundial, según la información de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1,3 millones de personas mueren al año por accidentes de tránsito. Y no solo eso, a veces nos enfocamos solo en las muertes, pero más allá de las muertes, alrededor de 50 millones de personas terminan con traumatismos asociados a los accidentes de tránsito, desde lesiones, discapacidades, y esto tiene una gran consecuencia en un montón de aspectos de la vida, ¿verdad? Porque muchas veces quienes sufren las lesiones son las personas que son la fuente de ingresos en el lugar, y eso hace que ya la persona tenga que dejar de trabajar, o otro montón de consecuencias que afecta la vida de la familia. Además, es la principal causa de muerte entre niños y jóvenes entre 25 y 29 años. Además, el 73% de las personas que mueren son hombres menores de 25 años. Es un tema que principalmente afecta a los hombres. Además, el 90% de las muertes ocurren en países de ingresos medios y bajos, como nuestro país, ¿verdad? A pesar de que no está la flota más grande en estos países, mueren muchísimas personas, principalmente usuarios vulnerables, que ya lo vamos a ir viendo. Como dice aquí, que la mitad de las personas que mueren son usuarios vulnerables. Dentro de los usuarios vulnerables consideramos a los peatones, a los ciclistas y a los motociclistas, es decir, todos los usuarios que no tienen una carrocería. Y se prevé que para el próximo decenio 13 millones de personas mueran más por accidentes de tránsito. Entonces, de verdad que es un tema muy, muy crítico. En Costa Rica, bueno, INEC tiene un montón de clasificaciones, no sé si ustedes la han visto, pero entra dentro de, está en la 11ª causa de muerte, los accidentes de tránsito. Ya si uno empieza a desglosarlo, va viendo todos los detalles, ¿verdad? Entre el 2017 y el 2020, el 84,6% fueron hombres. Entonces ven que lo que vimos a nivel mundial en Costa Rica no solo se repite, sino que además se incrementa. O sea, quienes principalmente están muriendo son hombres jóvenes en Costa Rica. El 71,8% de las muertes de los que murieron en 2020 fueron usuarios vulnerables. Si sumamos los peatones, los ciclistas y los motociclistas, da casi el 72%, ¿verdad?
Y eso nos hace reflexionar, o quiero que la reflexión aquí sea, si la mayoría de gente que se está muriendo son peatones, ciclistas y motociclistas, ¿y a quiénes ven ustedes que se les destina la mayor cantidad de recursos en infraestructura vial cuando construimos en Costa Rica? No es a ninguno de esos. Nunca son ni aceras, ni ciclovías, ni cruces seguros, ni por ejemplo barreras de contención pensadas en motociclistas también. Casi siempre son para los carros las medidas, ¿verdad? Y el mayor problema que tenemos es más bien con los usuarios vulnerables. Y bueno, estos costos es de un estudio que había hecho precisamente Jonathan con Don Rosendo, que hablaban de que en Costa Rica los costos asociados a accidentes de tránsito, los costos directos son más o menos del 2,5% del PIB, los costos por años de vida potencialmente perdidos del 0,91% y los costos por demora del 6%. Es decir, nos cuesta muy caro al país la externalidad de los accidentes de tránsito. Los años de vida potencialmente perdidos se refiere a los años que una persona muere cuando está en la edad laboral. Se pierde esos años que pudo haber aportado al trabajo. Aquí hay algunos datos de las tasas de mortalidad en Costa Rica entre el 2013 y el 2020. Este es un indicador muy importante, la tasa de mortalidad. Con eso nos comparamos con otros países. Vean que, bueno, nosotros en Costa Rica tenemos dos tipos de datos, las muertes totales y las muertes en sitio. Las muertes en sitio son solo las personas que fallecen en el lugar, ¿verdad? En las muertes totales se incluyen los que fallecen transportándose al hospital o también los que ya mueren después. Pero entonces podemos ver que la tasa de mortalidad de muertes totales ha ido variando, algunas veces entre 12% hasta llegar a 18,34%, por ejemplo, en el 2016, y en el 2020 tuvimos una tasa muy baja comparada a otros años de 11,5%, pero el 2020 no debería ser un año de referencia porque estaban todas las restricciones sanitarias por la pandemia, ¿verdad? Entonces, había muchas restricciones de movilidad, mucha gente trabajando desde las casas, centros educativos sin funcionar, entonces ese año no se puede comparar con el resto porque fue atípico. Les voy a hablar un poquito de los principios que nosotros manejamos en la dirección de proyectos. Bueno, yo trabajo precisamente en un departamento que se llama Proceso de Gestión de la Movilidad y la Seguridad Vial, que desde hace un par de años, un año y medio, se creó en la dirección de proyectos a raíz de la ley de movilidad ciclista. Entonces nosotros trabajamos directamente estos temas y tenemos varios principios que nos rigen, como por ejemplo la inclusión. Siempre tratamos de incluir a todos los tipos de usuarios, ¿verdad? Que en los proyectos que nosotros tenemos, también en las consultas, se incluyen a diferentes tipos de personas, con diferentes condiciones. La co-creación, no se trata como de que nosotros lleguemos nada más a las comunidades a hacer las cosas, sino que también tenemos que trabajar con las comunidades, trabajar con el gobierno local y con todas las instituciones que estén involucradas, ¿verdad? Porque en Costa Rica lamentablemente muchas veces tenemos la costumbre de trabajar como islas, y entonces llego yo y yo soy la dueña de la razón y yo sé qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y tal vez es mejor incluir a todos los involucrados para que además el proyecto sea sostenible. Equidad de género, siempre buscamos que cuando hacemos contrataciones se contraten tanto a hombres como mujeres, que a la hora de hacer las consultas participen tanto hombres como mujeres. En los diseños que nosotros hacemos tratamos de que también tengan perspectiva de género y que se adapten a las necesidades de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores. Y también hablamos de la responsabilidad compartida que tenemos todas las partes, tanto el sector público como la empresa privada, la academia, los ciudadanos, todos tenemos una responsabilidad compartida en el tema de la seguridad vial. Otro eje que nos rige, y tal vez ustedes lo han visto en el curso, es Sistema Seguro. Sistema Seguro tiene varios principios. El número 1 es que las personas cometen errores y esos errores, que son inherentes al ser humano, pueden ocasionar siniestros viales.
ya nosotros pasamos de esa perspectiva más antigua que se hablaba del factor vehículo, el factor humano y el factor infraestructura. No los podemos ver aislados, aparte en medio de esos factores hay otro montón, factores socioambientales, económicos, pero nosotros no podemos decir, bueno, yo como ingeniera, yo diseñé la carretera, si las personas se equivocan, es problema de ellos. En realidad nosotros siempre deberíamos diseñar partiendo del hecho de que las personas se equivocan, es normal, todos nos hemos equivocado además. Y tenemos que avanzar hacia una visión más moderna de la seguridad vial, donde se piense en carreteras que perdonan, ¿verdad? En que a pesar de que las personas cometan un error, la infraestructura va a estar ahí para responder, los vehículos que cada vez son más inteligentes van a estar ahí para responder por los errores humanos. Además, el cuerpo humano es vulnerable a los traumatismos. Nuestro cuerpo no soporta, o sea, tiene una capacidad física limitada para recibir impactos. Entonces, tenemos que partir de ese hecho. Además, como les mencionaba, hay una responsabilidad compartida entre diseñadores, constructores, administradores, los usuarios de la vía, la industria automotriz, la policía de tránsito, los sistemas de salud, el sistema judicial, los centros educativos y políticos. Es decir, todos tenemos que ver con este tema y todos tenemos que trabajar en este tema para poder avanzar. Y por último, tiene que haber una necesidad, o existe una necesidad, de que todas las partes se fortalezcan para funcionar como un sistema. Y que si una parte falla, la otra responde. Si el usuario se equivoca, la infraestructura responde o el carro responde. Hace unos días nos llegó una consulta, siempre nos llegan consultas de criterio técnico en diferentes temas. Entonces hay un ingeniero aquí en Costa Rica que está trabajando el tema de la arborización alrededor de las vías, que es una cuestión estética muy importante, pero también hay que cuidar el tema de la seguridad vial, porque un árbol de un diámetro muy grande termina siendo un obstáculo rígido, muy peligroso en caso de que un vehículo se salga. Y nos decía que en otros países, en Reino Unido, lo que hacen es que cuando las condiciones climáticas no son favorables, llaman a que las personas no conduzcan, porque es peligroso. Entonces él nos decía que qué opinábamos nosotros con respecto a ese criterio. Claro, siempre tiene que haber un llamado a la conciencia, a la prevención, eso tiene que existir, pero nosotros no podríamos decir como ingenieros que diseñamos una carretera, que estamos a cargo de la fiscalización, de la construcción o de cualquiera de las etapas en las que estemos, decir, no, las personas bajo su propio riesgo manejaron por ahí y arriesgaron la vida y se les cayó el árbol, fue culpa de ellos. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros desde nuestra parte tenemos que garantizar que la infraestructura nunca falle, ¿verdad? Ese es el objetivo al que debemos avanzar. Y bueno, además el sistema seguro, tomando en cuenta que los seres humanos tenemos una tolerancia limitada al impacto, tiene 4 elementos que tienen que compensar y trabajar en conjunto. Vías de tránsito seguras, es decir, todo lo que les estaba mencionando de que la infraestructura tiene que ser segura. Las velocidades tienen que ser seguras. La velocidad es uno de los principales factores de riesgo en seguridad vial. Que los vehículos sean seguros y que las personas sean seguras, capacitar a las personas, darles todas las herramientas, que utilicen todos los dispositivos para que todas las partes hagan que sea más seguro. Aquí nosotros, hablando de la vulnerabilidad, que es uno de los principales temas que hemos conversado y discutido nosotros en la dirección de proyectos, habíamos planteado inicialmente hablar de una pirámide de la vulnerabilidad. No sé si ustedes han visto la pirámide de fijo sí invertida de la movilidad, que pone a los peatones en primer lugar, luego ciclistas, luego viene transporte público, transporte de carga y por último el transporte individual. En esa pirámide, en el transporte individual también se incluye a los motociclistas, pero si nosotros hablamos de vulnerabilidad, los motociclistas son mucho más vulnerables que el transporte de carga, que el transporte público. Entonces nosotros habíamos pensado en plantear esta pirámide, donde más bien subíamos a los motociclistas al tercer nivel. Lo que pasa es que generaba mucha discusión, se hicieron muchos cuestionamientos también, porque al final todas estas herramientas
sirven para crear política pública. Y si nosotros creamos política pública pensando en que los motociclistas están en un tercer nivel, también pensaríamos que se le está dando prioridad al transporte individual sobre el transporte público, que debería tener mayor peso. Entonces, bueno, surgió una serie de cuestionamientos, precisamente eso se dio en la etapa en que la ANAM estaba construyendo el manual de seguridad vial. Entonces nos reunimos varias partes, Ingeniería de Tránsito, nosotros desde COSEBI, el ANAME, y entre todos empezamos a plantear que tal vez deberíamos pensar en otra herramienta, no una pirámide, porque al final ya existe una pirámide que está a nivel legal establecida, y si hacíamos otra podía generar mucha confusión. Entonces pensamos en otro instrumento y pasamos de la pirámide a una matriz de vulnerabilidad. Ahí, bueno, no sé que también se vea, pero lo que hicimos fue, bueno, tomando en cuenta primero que todo que la velocidad es uno de los principales factores de riesgo en seguridad vial, lo dividimos en tres tablas. Una para velocidades menores a 30 kilómetros por hora, que son las que se consideran las únicas seguras en caso de atropello a usuarios vulnerables. Y eso no garantiza que no les vaya a pasar nada, pero son las que son más seguras. Luego, para velocidades de circulación entre 30 y 60, y luego para velocidades mayores a 60, que en una colisión con velocidades mayores a 60 kilómetros por hora, y eso es lo que dice la evidencia, no hay nada que hacer, ¿verdad? Las consecuencias son siempre fatales. Entonces, los dividimos en esas tres tablas, y lo que hicimos fue poner en una columna los usuarios, bueno, en la columna más bien, que dice usuario vial A, dice, ahí vienen los usuarios de la vía, y más bien en la fila va el modo de transporte. Entonces podemos ver cómo va a ser la vulnerabilidad de un usuario cuando se enfrenta con otro. Por ejemplo, una persona peatona contra un tren, aunque la velocidad sea de 30, es las posibilidades de que, arriba vienen los colores, lesión grave, lesión mortal, lesión grave, lesión leve e ileso, que son las categorías que se utilizan en las estadísticas que tenemos nosotros. Con lesión, mortal, hay fallecimiento, con lesión grave requiere hospitalización, lesión leve no requiere hospitalización, ileso que no le pasó nada. Entonces, por ejemplo, si ponemos a un peatón contra un motociclista, puede que haya una lesión grave, y así para cada uno y en las velocidades. Vean que entre mayor sea la velocidad, la posibilidad de lesiones graves son muchísimo más grandes. Entonces, esa tabla fue la que hicimos para la vulnerabilidad. Eso solo pensando en la combinación entre tipos de usuarios, pero si hablamos de vulnerabilidad puede extenderse tanto como quisiéramos. No es lo mismo, por ejemplo, un peatón caminando en una acera segura, con cruces seguros, que un peatón caminando por la orilla de la calle porque no hay acera. Es decir, si la infraestructura no es la adecuada, el peatón es aún más vulnerable. O no es lo mismo un usuario de transporte público ya subido en el autobús que esperando en la parada, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes no hemos escuchado de personas que estaban esperando en la parada y pasó un carro y se salió y los atropelló? O no es lo mismo un niño que un adulto, o una persona adulta mayor que tal vez le cuesta más cruzar la calle, o una persona con movilidad reducida, que una persona atlética, ¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad podría ser tan complicada como lo queramos, pero en esta matriz tratamos de sintetizar basándonos en ese factor de riesgo que es uno de los principales, que es la velocidad. Ahora les voy a hablar de un caso de estudio para que ya podamos ver cómo nosotros podemos aplicar estos principios a la realidad. Un poquito de antecedentes. Bueno, nosotros trabajamos en Punta Arenas, porque en Punta Arenas tenemos la Ruta Nacional 17 y la 23, y en el COSEBI se saca algo que son los, no son los tramos de concentración de accidentes que normalmente se calculan, sino que se analizan los sitios, los kilómetros que han tenido accidentes graves en los últimos años. Entonces, en la Ruta Nacional 17, normalmente cada año hay entre 5 y 6 tramos con concentración de accidentes, y en la 23, 2 o 3. Y eso en un solo cantón, ¿verdad? Bueno, además se han hecho investigaciones, trabajos de graduación aquí en la Universidad de Costa Rica. COSEBI también ha hecho varias investigaciones, auditorías y demás.
Existen desde hace tiempo algunas propuestas de ciclovías por parte de la municipalidad, del Ministerio de Vivienda, hasta a nivel turístico. Además se firmó un convenio con el INCOFER para poder utilizar el derecho de vía del tren para generar infraestructura para usuarios vulnerables, y existen algunos diseños por parte de Ingeniería de Tránsito. Aquí un poquito de cuál es el problema. Como les decía, la Ruta 17 cada año concentra entre 5 y 6 de los tramos de rutas nacionales con mayor cantidad de muertes y heridos graves, principalmente usuarios vulnerables, principalmente motociclistas, pero también muchísimos ciclistas. Nosotros hemos hecho conteos ahí varias veces para los estudios, y un conteo en la mañana, en 1 hora, nos dan más de 1000 ciclistas, ¿verdad? Para que se hagan una idea. Además existe una fuerte interacción entre usuarios no motorizados con motorizados. Ahí no solo tenemos esa cantidad enorme de ciclistas, sino que también está Inolaza, está Caldera muy cerca, entonces hay trailers estacionados a la orilla de la calle, o sea, es una interacción muy fuerte. Existe una deficiente infraestructura para usuarios vulnerables y existe una fragmentación enorme en el abordaje interinstitucional, cada quien trabaja por su parte. Entonces, bueno, nosotros tenemos varios objetivos. El principal es mejorar el desplazamiento seguro en la población que transita dentro de los distritos de Barranca, Chacarita, El Roble y Punta Arenas, mediante una intervención integral de los componentes de infraestructura, gestión sociocultural y gestión del sistema de movilidad y transporte. Eso es muy importante. Nosotros en la dirección de proyectos trabajamos siempre de manera integral, es decir, no solo trabajamos ingenieros ahí. En realidad somos 3 ingenieros, pero hay psicóloga, hay trabajadora social, hay antropólogo, tenemos diferentes saberes en una misma unidad, trabajando por un mismo objetivo, que es la movilidad segura, y todos formamos una parte igual de importante en las intervenciones que hacemos, porque nosotros como ingenieros, y ya van a ver más adelante en el ejemplo específico, muchas veces estamos formados en cierta área, pero hay un montón de abordajes más que hay que hacer, de trabajo con las comunidades, de concientización, de información, que no está dentro de nuestro conocimiento, ¿verdad? Que también nosotros nos podemos ir sensibilizando con esos temas y es demasiado importante, pero sí es muy importante hacer un trabajo integral, porque si repetimos la misma receta vamos a obtener los mismos resultados, y los resultados que estamos obteniendo es que la gente se está muriendo en las carreteras. Entonces tenemos un objetivo específico para cada uno de esos componentes. Para infraestructura, el desarrollo de infraestructura. Para las estrategias de comunicación social, articularlos con todos los involucrados, y además involucrar de forma activa a las instituciones, el sector privado, los actores para el desarrollo de estrategias de gestión del sistema de movilidad y transporte. Entonces, específicamente los resultados van en cada una de esas líneas: aportar el desarrollo de infraestructura segura, generar la sinergia necesaria entre los objetivos con las comunidades y la población local en la que se centran las acciones, para la gestión sociocultural y para la gestión y control del sistema de movilidad y transporte, la implementación de modelos de intervención desde el concepto de pacificación de tránsito, que Diana me comentó que ustedes ya han estado viendo también. Entonces, nosotros lo que buscamos es que la infraestructura sea repartida más equitativamente entre todos los usuarios, que haya más orden en la movilización de los usuarios, y que también los espacios sean más acogedores para las personas y más seguros. Bueno, como les decía, nosotros trabajamos en Punta Arenas, Chacarita, El Roble y Barranca, la parte que es como más céntrica, ¿verdad? Y como les comentaba antes, hay un montón de actores involucrados, ¿verdad? Nosotros estábamos en el centro porque lamentablemente, ¿quién debería estar ahí en ese centro? Si uno llega a una comunidad, ¿quién debería ser el centro de esa gestión? La municipalidad. Lo que pasa es que lamentablemente hay lugares donde uno llega, y ustedes ya se van a dar cuenta como profesionales, y uno quisiera que todo funcione como uno quisiera, ¿verdad? Y no es así. Hay municipalidades que son súper ineficientes,
y lamentablemente Punta Arenas es uno de esos cantones. Entonces nosotros intentamos darle el protagonismo a ellos, pero no lo logramos, ¿verdad? No logramos que ellos reconocieran el valor tan importante que tienen y que le dieran la articulación a esto. Entonces al final tuvimos que asumir nosotros ese liderato, o coordinación del proyecto, pero al final hemos tratado de irles pasando siempre a ellos, porque al final son ellos quienes van a quedar con el proyecto. Las instituciones inversoras, la municipalidad, el Consejo de Transporte Público, CONAVI, INCOFER, el ICE y la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Y otros beneficiarios directos e indirectos tenemos a la academia, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la empresa privada, industria, comercio, turismo, las asociaciones de desarrollo integral y el Ministerio de Educación Pública. Todos tienen que ver. El Ministerio de Salud, uno diría, ¿por qué? Tiene demasiado que ver, porque al final se está muriendo un montón de gente por accidentes de tránsito y a ellos no les sirve. Tampoco sirve que se sature el sistema de salud por gente que llega lesionada por accidentes de tránsito. Entonces, al final hay un montón de actores siempre involucrados y es muy importante que cuando ustedes ya vayan a realizar proyectos vean ese panorama más amplio, no es solo el metro cuadrado en el que estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos realizado un montón de estudios para poder primero hacer como un diagnóstico y luego empezar a intervenir. Lo primero que hicimos fue un levantamiento topográfico de la Ruta Nacional 17. El INCOP tenía un levantamiento topográfico y íbamos a utilizarlo de insumo, porque si ya otra institución lo hizo, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros, verdad? Son fondos públicos y hay que tratar de aprovecharlos lo mejor posible, pero lamentablemente tenía un error de no sé cuántos metros, y eso también es muy importante para cuando ustedes estén en instituciones. Es cierto que uno casi todo lo tiene que contratar, ¿verdad? Y nada más nos va a tocar a nosotros como ingenieros fiscalizar, pero es muy importante que hagamos una fiscalización muy consciente, porque es mucho dinero el que se invierte y a veces los resultados no son los que se quisieran. Y para eso hay que formarse uno siempre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo le decía a Diana que qué bueno que ustedes están llevando el curso de seguridad vial. A mí me llamó mucho la atención este tema desde la U, pero cuando yo estaba en la U, yo salí en el 2016, no había ese curso. Entonces y además yo trabajo en un lugar donde no tengo una jefatura, nunca he tenido una jefatura ingeniero o ingeniera. Mi jefe es un trabajador social. Entonces, sí es muy importante uno estarse capacitando. A mí me tocó aprender desde cero estos temas y salí con unos conceptos, inclusive yo misma, ahora que me veo en retrospectiva, yo salí con una formación muy carrocéntrica, ¿verdad? Porque nos enseñan mucho infraestructura para los vehículos y no nos enseñan casi nada del resto. Ahora sí han ido avanzando la universidad, de verdad que ha hecho esfuerzos por ir avanzando en esos temas. Entonces, sí es muy importante la capacitación continua. Y bueno, entonces para fiscalizar es muy importante siempre estar capacitado, porque aunque lo estemos fiscalizando tenemos que ser buenos fiscalizadores. Luego también realizamos un estudio hidráulico de la Ruta 17 para todo el tema de manejo de aguas, descorrentía, emposamiento, presencia de sistemas de drenaje, áreas de captación y zonas de desfogue de aguas pluviales. Todo eso es muy importante para nosotros, porque para saber, no vamos a construir una ciclovía o una acera donde se inunda, ¿verdad? Es muy importante hacer todo este tipo de estudios. Y también por un tema de hidroplaneo, hay partes de Punta Arenas que se inundan un montón y eso para la seguridad vial tiene una gran consecuencia. Luego también realizamos encuestas origen-destino a ciclistas utilitarios. Nosotros en Punta Arenas, nosotros en general manejamos el concepto de ciclistas utilitarios, porque existen diferentes tipos de ciclistas. Están los ciclistas deportivos, que son los que compiten, están los ciclistas recreativos, que son los que salen de vez en cuando a cletear, ¿verdad? Y como con un fin también más deportivo. Y están los ciclistas utilitarios, que son las personas que utilizan la bicicleta para ir a trabajar, para ir a estudiar, para movilizarse, para ir a hacer los mandados. Y no solo eso, aquí tenemos, tal vez algunos de ustedes inclusive lo sean, tenemos aquí en la GAM muchos ciclistas urbanos, ¿verdad? Que por su propia convicción y conciencia ambiental o de estos temas de movilidad, eligen cambiarse a la bicicleta, pasarse del bus a la bicicleta o pasarse del bus a la bicicleta. Esos son los ciclistas urbanos. Pero tenemos a los ciclistas utilitarios que, como les decía,
no solo es que la utilizan para todo, sino que no tienen otra opción. No tienen otra opción de movilizarse. Y parece mentira, pero nosotros también en el quinto punto que hicimos el estudio de los perfiles de usuario, que lo que se hizo fue tratar de identificar cómo es un motociclista en Punta Arenas, cómo es un ciclista, cómo es una persona peatona. Todos hicimos los perfiles más a nivel, eso sí, social. También identificamos en las encuestas que les realizamos a las personas que para ver si nosotros, si harían un cambio, ¿verdad?, modal. Y nos decían que utilizan la bicicleta porque no tienen la posibilidad económica de tomar el autobús. Y a veces nosotros somos ajenos a esa realidad, ¿verdad? Entonces hay personas que es lo único que pueden utilizar y caminando durarían mucho y la bicicleta es lo único. Y bueno, también se realizó un análisis de conflictos viales y urbanismo táctico. Creo que tal vez ya conocen un poquito los conceptos, pero sí les voy a hablar un poquito más de estos conceptos más aterrizados para que puedan conocer un poquito más en un caso práctico. Bueno, ¿si han escuchado de análisis de conflictos? Poquito. Normalmente en la seguridad vial hemos hecho por muchos años un enfoque reactivo, es decir, vamos a los tramos donde ya se está muriendo la gente. Pero ¿qué pasa si, digamos, yo vivo en una carretera que tal vez no se ha muerto tanta gente, pero hay una escuela y uno ve que uno dice, uy, es un milagro que ahí no se mate más gente? Uno todos los días ve casi accidentes, ¿verdad? Pero no se dan. Ahorita vamos a ver la pirámide que los caracteriza. Entonces, el análisis de conflictos surge para eso, para hacer un enfoque más preventivo, de la seguridad vial. Entonces, podemos ir a analizar un sitio que aunque no tenga problemas tangibles de accidentes, puede que eventualmente los tenga. Entonces, tomando en cuenta que los accidentes o los siniestros viales, en realidad, nosotros les llamamos siniestros viales porque partimos del hecho de que todos los siniestros viales son prevenibles, lo que les hablaba antes, ¿verdad? Si nosotros como ingenieros y todas las partes toman su responsabilidad, los accidentes deberían ser prevenibles, no es una casualidad. Pero a veces seguimos utilizando la palabra accidente porque es lo que más se conoce, pero en realidad no es un accidente, es un siniestro porque sí se pueden prevenir. Pero son eventos aleatorios y a veces también hay lugares donde hay un subregistro, ¿verdad? Normalmente tenemos muchos, por dicha en Costa Rica tenemos una muy buena base de datos comparado a otros países, pero también tenemos muchos accidentes que se registran por el seguro, porque si no tengo la boleta, el parte no me cubre el seguro. Por ejemplo, qué sé yo, que vayamos por la ruta 34 y se apareció un animalito y lo atropellamos. Si el carro no le pasó nada, normalmente no se llama al tráfico porque no se necesita, pero si el carro se arrugó, sí tengo que llamar al tráfico para que haga la boleta para yo luego reclamar el seguro, ¿verdad? Entonces, hay un montón de eventos que no se registran o algo que pasó ahí frente a una casa y que se arreglaron entre ellos, entonces no hubo un reporte para no llamar al tránsito, entonces siempre va a haber un subregistro. Además, como son eventos raros y aleatorios, se dura una gran cantidad de tiempo recolectando la información. Como les decía, no todos son reportados y el proceso real por el cual se dio la colisión es generalmente desconocido y toma mucho tiempo y dinero realizar estudios a profundidad. Normalmente dice, ahí hay una categoría que los oficiales llenan en el handheld o en la boleta, pero es muy general, no hay detalles de qué fue lo que pasó. Entonces no conocemos, nosotros como ingenieros queremos llegar a resolver ahí en esa intersección y no sabemos qué es lo que hay que resolver realmente. Entonces, los conflictos viales lo que buscan es hacer un cambio de enfoque. Es una técnica sueca que lo que hace es registrar y analizar los conflictos que pueden definirse libremente como interacciones entre dos o más personas usuarias de la vía y en realidad lo que hace es, nosotros vamos por ejemplo, escogemos una intersección, por ejemplo, escojamos esta intersección que está aquí, ¿cómo es que se llama esa pulpería? El Super Tacho. Bueno, el Super Tacho, que ahí es dificilísimo girar y todo. Entonces, uno va a esa intersección, ahí no, en ese momento no nos interesan los accidentes que se hayan dado, sino vamos y nos ponemos ahí a analizar. Puede ser con cámaras y luego analizamos los datos o puede ser con personas con formularios. Y entonces empezamos a analizar y empezamos a ver que hay un problema con los carros que giran a la izquierda y los carros que vienen directos.
O por ejemplo que hay un problema, el problema se da cuando el bus gira y no ve a los peatones, o hay un conflicto entre peatones y ciclistas. Entonces, nosotros no solo los vamos contabilizando, sino que vamos viendo, bueno, el problema aquí es de giro a la izquierda, no es un problema de cruce, entonces tal vez se resuelva con un cruce, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite. Y lo que vemos, un conflicto, es una interacción que se da, ahorita ya aquí lo vamos a ver, es un evento en el que si las velocidades y trayectorias de las personas usuarias de la vía permanecen iguales, habría culminado en una colisión. Entonces, por ejemplo, si dos vehículos vienen y uno gira y el otro ve que va a girar y no le da tiempo y no frena, hubieran chocado, ¿verdad? Eso es un conflicto. O cuando, por ejemplo, uno va a cruzar la vía y viene un carro y uno como que se hace para atrás porque si usted se queda ahí lo atropella, ¿verdad? Igual con los ciclistas o si esquivan, esos son los conflictos. Si hay un cambio en la trayectoria o se frena, entonces eso quiere decir que si no se hubiera modificado ese comportamiento sea un conflicto, y esos son los que analizamos. Esto era lo que les hablaba hace un rato. Vean que tenemos toda esa pirámide es de interacciones que hay en una carretera. Todas estas que están aquí en celeste, que son la mayoría, son las interacciones seguras. Luego aquí en verde tenemos los conflictos potenciales, que podrían ser conflictos. Aquí los conflictos leves, que hay toda una metodología, hay unas tablas para poder clasificar los conflictos entre leves, moderados o graves. Entonces, los conflictos leves, los conflictos graves, y vean que solo esta puntita aquí, chiquititita, es lo que terminan convirtiéndose en siniestros viales o accidentes de tránsito. Es decir, pasan un montón de interacciones antes de que se dé un accidente, y aunque nosotros veamos tantos accidentes todos los días, hay un montón debajo de eso, y si nos basamos solo en esto, no estamos viendo el panorama amplio de la seguridad vial. Y dentro de esa puntita chiquitita están los que son con solo daños materiales, los que son con víctimas y los mortales. Entonces ven que al final la gente que se termina muriendo es la puntita de esta puntita. Y si nosotros solo nos basamos en eso, estamos analizando una parte muy sesgada de todo el problema. Entonces, bueno, para que un conflicto sea considerado como tal, es necesario que al menos uno de los dos usuarios involucrados realice una acción evasiva. ¿Cuáles son las acciones evasivas? Frenar, acelerar, retroceder o desviarse. Ahora les voy a hablar un poquito de urbanismo táctico, que me dijo Diana que también ya Javier les había dado una charla, entonces voy a pasarlo rápido. El urbanismo táctico es una estrategia para prototipar medidas de infraestructura con el fin de mejorar la seguridad vial. Se pueden aplicar medidas en el corto plazo con bajos costos y que pueden ser escalables en el tiempo. Puede ser como les decía yo, un enfoque deliberado y gradual, o sea, se puede ir aumentando conforme pasa el tiempo. Presenta soluciones locales para desafíos de planificación local. Siempre es muy importante trabajar con las personas, y en esto también quiero ser enfática. Desde hace años ya se ha vuelto el tema de la consulta pública como un requisito, ¿verdad?, para muchos proyectos, pero no se trata de hacer una consulta por hacerla, ¿verdad? No es, por ejemplo, en el cantón de nosotras, cuando hicieron el plan regulador, y todas las reuniones las hacían a las 9 de la mañana, ¿cómo iba a llegar la gente a esas reuniones, verdad? Porque las personas estaban trabajando. Siempre hay que buscar acomodarse a las necesidades de las personas. Y aparte de eso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que siempre menciono porque me llama la atención y creo que es muy claro. Nosotros fuimos a Punta Arenas a reunirnos con una asociación de desarrollo. Llegan las personas de la asociación, todo el mundo llegó a pie o en bicicleta. Hay una señora que es lideresa ahí, doña Carmen, que tiene muchos años de trabajar en la asociación, y ella se moviliza en bicicleta. Llega toda coqueta y toda a la reunión en bicicleta. Y ya cuando empezamos a hablar de cuáles creen ustedes que son las necesidades, les preguntábamos, ¿verdad?, de aquí, del Roble. Y nos dicen, ay, es que se hace mucha presa para los carros, es que los carros no tienen por dónde girar, no tienen dónde parquear. Y ella no usa el carro, ella solo anda en bicicleta. Pero ¿cómo pretendemos que las personas nos hablen de una realidad que nunca les hemos enseñado, ¿verdad? Inclusive nosotros mismos, inclusive cuando uno hace el curso para la licencia, es todo muy centrado hacia los carros. Entonces,
Cuando nosotros vayamos a hacer una consulta con las comunidades, primero tiene que haber un proceso de formación. Si nosotros no realizamos una consulta informada, de nada sirve la consulta. Es nada más un check para decir, bueno, ya, voy con la siguiente requisito. Y no se trata de eso, ¿verdad? Si está ahí es por algo. Entonces, si nosotros les damos a las personas la información, y ahorita vamos a ver cómo lo hicimos nosotros en Punta Arenas, ellos mismos pueden plantear soluciones, porque puedo llegar yo y decir, ay, por ejemplo, nos decían en Punta Arenas en una parte que es que ahí los oficiales de tránsito parqueaban todos el carro y no dejaban a la gente ver, y llegaba la gente a la clínica y se da un montón de conflictos por los carros de la policía de tránsito. Si nosotros no hubiéramos conversado con las personas, ¿cómo íbamos a saber eso? Si nosotros no vivimos ahí, ¿verdad? Entonces, ellos mismos pueden ayudar a dar soluciones a sus propios problemas siempre y cuando se informen. Bueno, se puede hacer un compromiso a corto plazo con expectativas realistas, porque a veces uno ve una intersección y uno dice, Daisy, ahí definitivamente voy a hacer los estudios, ¿verdad? Y se necesita un paso de nivel, pero mientras se hace ese paso de nivel, ¿verdad? Y si se lo prometen a las personas y duran 1000 años, entonces es mejor buscar soluciones que por lo menos sí se puedan realizar en el momento, aunque no vayan a resolver el problema por completo. Bueno, además hay riesgos bajos, con posiblemente una alta recompensa, porque al ser una inversión baja, los riesgos disminuyen, y ahorita vamos a ver específicamente de qué les hablo. Y se da un desarrollo del capital social entre los ciudadanos y de la capacidad organizativa entre las instituciones público-privadas, las organizaciones sin fines de lucro y sus contribuyentes. Pueden ser de diferentes etapas, puede ser de un día o un mes, que se llama demostración, puede ser que se deje la medida de un mes a un año, que ya tiene un costo medio y sea un plan piloto, ya puede ser de 1 año a 5 años, que podría ser un diseño preliminar, y para más de 5 años un diseño permanente. Se pueden utilizar diferentes materiales, pero por ejemplo elementos de barrera como postes o cilindros, barreras sólidas como las barreras plásticas, maceteras. En realidad también se pueden utilizar muchas medidas que hagan que el espacio sea mucho más atractivo. Topes, bordillos, también tratamientos superficiales como cinta adhesiva, cinta de tráfico que se puede pegar en la carretera, marcas en el pavimento, que puede ser con pintura, y además pinturas de diferentes tipos que, como se hace una intervención temporal, tiene que garantizarse que esa pintura luego se quite, y si se pone una pintura luego se borre, ojalá que se borre y no que se pinte con negro encima, porque puede confundir. Y además se pueden utilizar mobiliario urbano como pacas de heno, banquitos de madera, macetas ya les había dicho, elementos de paisajismo como árboles pequeños, plantas, y señales que pueden ser caseras de información, y también las señales oficiales. Y además se pueden hacer eventos como juegos, cerrar que los domingos se cierra esta calle solo para que vayan las personas caminando además. Con esto sí quería decirles que normalmente se ha aplicado urbanismo táctico como para recuperar espacios. Nosotros en Punta Arenas no podíamos hacer eso porque nos estábamos yendo a meter al ojo del huracán. Ahí ya se está muriendo la gente en esos lugares donde fuimos a trabajar. Entonces uno no se puede poner como demasiado creativo y poner un montón de cosas, y luego si le pasa algo a alguien, imagínense la responsabilidad para uno, ¿verdad? Entonces nosotros siempre utilizamos, desarrollamos un concepto que se llama urbanismo táctico aplicado a la seguridad vial, y está enfocado en eso. Y por ejemplo, nosotros sí utilizamos siempre señales oficiales y todo, porque no podemos, en algunos lugares pintan como un piano en lugar de un paso de cebra o cositas así. Nosotros no podemos hacer eso porque nosotros desde la función pública, si se organizara una comunidad y lo hace es diferente, pero nosotros no podemos hacerlo porque habría una gran responsabilidad si algo pasa con respecto a eso. Y a veces ese tipo de medidas puede que sean muy evidentes para uno, pero para otras personas no, y pueden llevar a la confusión. Entonces, yo creo que es uno de los ejemplos más conocidos que en algún lugar dicen, ¿cómo vamos a cerrar una calle si por aquí pasan todo el tráfico? Bueno, si lo hicieron en el Times Square, se puede hacer en cualquier lugar, ¿verdad? Antes era una calle que estaba destinada a los carros y luego lo convirtieron en ese espacio para las personas. Y bueno, hay muchos ejemplos en el mundo.
de cómo se puede modificar una intersección. A veces lo que pasa, nosotros decimos que no tenemos campo, en algunos lugares sí no tenemos campo, pero hay intersecciones que más bien son tan amplias que se pueden hacer tantos giros inapropiados, indebidos y todo, que las personas siempre van a ser muy creativas. Entonces, entre más canalice uno el espacio y más lo oriente, mejor para la seguridad. Ven, aquí había un espacio que en realidad estaba desaprovechado porque era para puros vehículos, que no es solo el hecho de que es un estacionamiento, sino que cada vez que uno de estos carros eche para atrás para salir y volver a incorporarse al tránsito, probablemente genere un conflicto, ¿verdad? Entonces se eliminan esos conflictos y aparte se hace un espacio para las personas. Ahí, en lugar de ese espacio tan amplio, se hicieron esos cruces y la rotonda. En Costa Rica también tenemos algunos ejemplos, en Belén y en Santa Ana. Este aquí, frente a la entrada de acá, que lo habían hecho aquí en el ANAME precisamente, y se hicieron mediciones. Y bueno, entonces ahora sí, retomamos el caso de Punta Arenas. Nosotros en Punta Arenas en el 2021 realizamos un estudio de análisis de conflictos en 20 intersecciones. Entonces eligieron 20 intersecciones y realizamos el análisis de conflictos. Eso que les decía, nosotros lo hicimos con una contratación y era con cámaras. Ellos filmaban las horas que nosotros les decíamos y luego nos daban una base de datos con todos los conflictos. Bueno, conflictos entre peatón ciclista por giro a la izquierda, conflicto entre bus y vehículo por conflicto trasero y demás, ¿verdad? Así clasificados en una tabla de Excel. Entonces, elegimos 4 zonas, que son estas zonas, en el Roble, en la intersección de una escuela muy grande, que es la Colombana, y que por aquí se va a hacer el nuevo con el de Cristán, pero es que aquí no se ve porque es una foto vieja, en el hospital de Punta Arenas, el nuevo hospital Monseñor Sanabria, en otra intersección, como más hacia el centro de Punta Arenas, y en el Paseo de los Turistas. Entonces, lo que hicimos fue, esas 4 intersecciones que se eligieron, aplicamos urbanismo táctico y volvimos a medir conflictos. Entonces con eso sabíamos si los conflictos se habían disminuido de un año a otro, ¿verdad? En 2021 y 2022. Y si algunos conflictos disminuyeron, si se crearon nuevos conflictos. Todo eso nos sirve porque al rato nosotros ponemos una solución y esa solución nos disminuye un conflicto pero nos empeora otros, ¿verdad? Entonces eso nos permite ver, bueno, era temporal, entonces ya para hacer el diseño definitivo, ya sabemos que tal vez eso no nos va a funcionar y podemos pelotear otra medida. Entonces lo que hicimos fue, bueno, primero identificamos las zonas a intervenir, hicimos un análisis particular de cada intersección y la identificación de las problemáticas asociadas a cada intersección, que fue el análisis de conflictos. Se coordinó con la comunidad para que participaran, se realizó una propuesta de diseño, se implementaron las medidas y ya luego se hace un análisis antes-después para ver cómo variaron esas y se realizó, eso está en proceso, las conclusiones y recomendaciones, porque es una base de datos tan enorme que estamos todavía analizando. Y se está trabajando en la elaboración de una guía técnica de análisis de conflictos para que pueda ser utilizada por varios países de Latinoamérica. Lo estamos realizando entre nosotros y el ITDP de México. Entonces, se hicieron 4 sesiones de trabajo con las comunidades, se hicieron en 4 zonas, cada una de las zonas se convocaba a las personas de esa zona. Y entonces primero se les dio una capacitación sobre qué era urbanismo táctico, sobre cuáles otras medidas son posibles, ¿verdad? Para que también ellos identificaran el espacio. Fueron a una gira de campo, entonces ellos empezaron a ver cuáles eran las necesidades y ya luego, entonces, hicieron como, digamos, teníamos esta fotografía aérea y ellos ya empezaron a plantear medidas. Bueno, aquí queremos un cruce peatonal o queremos que, vean que aquí no se ve mucho, pero lo que hicieron fue una oreja o ampliación de acera, pusieron cruces peatonales y ellos iban pegando papelitos que proponían la misma comunidad ya sabiendo cuáles medidas eran posibles. Luego nosotros revisamos esos diseños, porque en otros casos lo que dice la comunidad se aplica de una vez, pero como les decía, nosotros estábamos en el ojo del huracán, ahí ya se estaba muriendo gente y no podíamos darnos el lujo de que luego pasara algo, ¿verdad? Entonces nosotros revisamos para ver si esas medidas podían ser factibles y realmente la mayoría lo fueron. Entonces ya luego se hacía una propuesta
¿verdad? De cómo se iba a mejorar la intersección y ya luego se hacía la implementación, que ya ahorita vamos a ver unos videos para que puedan ver cómo fue la implementación. Les voy a ser honesta, no todo fue color de rosa, ¿verdad? Porque nosotros hicimos una contratación que lamentablemente nos falló en algunas partes, principalmente en el trabajo con las comunidades. Trabajaron muy bien con los grupos que iban, pero no todas las personas van a esos grupos, ¿verdad? Y hay que difundirlo por muchos medios, por redes sociales, por radio y demás, para que toda la población esté enterada, porque como la población no estaba enterada, en redes sociales sí fue un poquito violento, y es que, bueno, ya ustedes se imaginarán, entonces la gente dice, ¿para qué gastan plata en eso esos ingenieros, que astronautas, no sé qué, para qué gastan plata en eso en lugar de tapar los huecos que hay, ¿verdad? Lamentablemente las personas no saben, nosotros no tenemos nada que ver con lo del IA y con esos problemas, pero al final las personas tampoco. Vean, yo les soy honesta, ni siquiera yo misma sabía muy bien cuál era la diferencia. O sea, ya ahora sé qué hace COSEBI porque tengo muchos años de trabajar ahí, pero mucha gente no sabe, ¿verdad? Y es normal porque estas instituciones hemos fallado en comunicar qué es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces nosotros andamos ahí, nos gritan de todo, como que si fuéramos de CONAVI, ¿verdad? Un montón de cosas que uno se expone. Pero es muy importante por eso comunicarse bien, porque si no las personas no van a saber. Pero les voy a contar algo muy interesante que pasó y ahorita lo van a ver en un video. Resulta que nosotros, bueno, la gente que contratamos, bueno, hablaron con las comunidades, ellos plantearon las medidas y entonces ustedes han visto que hay un programa en el que uno mete, digamos, el radio para calcular el radio de giro de camiones y todo eso, ¿verdad? Entonces ellos hicieron todo eso para ver que esas medidas que estaban proponiendo no afectaran los radios de giro, por ejemplo, del camión de los bomberos, que tiene que pasar, ¿verdad? Y que no puede estar ahí batallando. Y en el software, súper bien, daba. Y llegaron, implementaron las medidas, iba a pasar el camión de bomberos y no pasaba. Y iba a pasar el bus y era un costo para que diera la vuelta. ¿Y qué pasa si nosotros hubiéramos hecho esa medida de una vez definitiva? A botar todo y echar a perder la plata y quedar malísimo como institución y quedar malísimo con la gente y perder la credibilidad de las personas. Pero como esta vez era pintura y macetas, se corrió la pintura y se corrieron las macetas. Y entonces ya ahora sí, los bomberos nos ayudaron, la gente de transportistas nos ayudaron para ir a medir los radios de giro y se hicieron los ajustes. Entonces, esa es la importancia de poder utilizar este tipo de medidas que nos dan más información, que nos evitan problemas que podrían ser terribles, ¿verdad? Y luego investigaciones y demás, y que además nos sacan de diseñar en el escritorio. Nosotros no tenemos que diseñar en el escritorio y tampoco diseñar aquí pensando que lo que yo pienso, aunque sepa mucho de seguridad vial, le va a servir a esas personas, porque tal vez no, ¿verdad? Y también, aunque les sirva, hay que capacitarlos para que sepan usarlas. Yo no sé si ustedes han visto las señales que hay de infraestructura ciclista. Hay algunas que son enredadísimas, o sea, yo en serio las veo como de seda, el seda de los ciclistas, es rarísimo y cuesta mucho entenderlas y uno no puede pretender nada más llegar y poner una de esas señales a unos ciclistas que nunca han visto esa señal y que entiendan qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces es muy importante todo este trabajo que nosotros hagamos con las comunidades. Sí, para nosotros en este año ha sido un buen éxito llegar a conocer y llegar al NOR y ver todas estas situaciones que hace años lo anhelaban. Ya podemos andar libremente en la acera, cosa que antes no, sobre todo cuando son personas que usan sillas manuales, que es más incómodo todavía. Otra cosa que nos gustó fue mucho al asunto de los vehículos, ¿verdad? Que ya ahora hacen pausa para seguir, más que antes uno o se aparta o se lo llevaba. Eso es algo muy importante. Y los comerciantes ahorita en este momento, pues algunos, no todos, porque tampoco podemos generalizar, no ven las cosas como algo positivo, sino como negativo. Pero viéndolo bien, imagínate que nosotros las personas que estamos acá, que somos también clientes, y no podemos subir a sus negocios a comprar, a comer, a qué sé yo, a charlar, a hablar, algo así. Entonces ellos no lo ven así. Pero viéndolo bien, aquí vienen barcos, ¿verdad? De turistas, personas adultos mayores, que la mayoría son personas con discapacidad. Entonces, muy contenta de participar en este proyecto como fundación y llevar un mensaje positivo de verdad a Punta Arenas, que es tan necesario todo eso.
Fundación de Personas con Discapacidad. Ay, mira, yo todo el rato estuve presentando así, no puse la presentación. Ah, sí estaba puesta. Ah, bueno. La siguiente. Ay, mira, tampoco usé el puntero. Tiene una problemática de que no está bien demarcado, ¿verdad? Entonces, tenemos gente que se brinca en los altos, vehículos mal parqueados en las esquinas. Eso impide, digamos, el libre acceso para la unidad, ya que, como comprenderán, el proceso que se está realizando con respecto a este programa nos parece una excelente idea, ya que ordena a la comunidad, ¿verdad? Tanto en la parte vial como en la peatonal. Desde un principio, el Cuerpo de Bomberos estuvo involucrado en el proyecto, ¿verdad? Se coordinó las pruebas de campo para realizar las mediciones a la hora del giro de las unidades para poder dimensionar el espacio real que ocupan los camiones. Esa es una de las lecciones más importantes. Tuve el privilegio de estar en las mesas de urbanismo táctico, donde muchas personas de la comunidad, al igual que yo, tuvimos el honor de participar y ver los cambios que se pueden hacer realmente aquí en Punta Arenas. Se han hecho varios ajustes en diferentes puntos de las intervenciones en las que fuimos. Estuve presente en ellos. Una de estas fue esta de aquí, donde mi persona colaboró con los autobuses para hacer los ajustes necesarios, porque esto no es que va a quedar ya en la mesa escrito como está, sino que se van a hacer cambios de acuerdo a la demanda que tengamos en tanto autobuses como personas peatonales. Les recuerdo a las personas que por favor nos ayuden divulgando a las personas la participación, que es muy importante para que podamos tener un cambio agradable a Punta Arenas, que Punta Arenas sea un lugar seguro tanto para autobuses como para personas, peatones sin carro ahí, los ciclistas, todos generalmente, tengamos un lugar seguro en Punta Arenas, que estamos orgullosos y contentos de ir a visitar Punta Arenas. Las personas que participaron quedaron contentísimas, ¿verdad? Tal vez los que no estaban tan contentos eran los que no conocían el proyecto. Y eso es error nuestro, ¿verdad? Porque tienen que siempre informarse a las personas, aunque haya sido, digamos, en nuestro caso una contratación, y por más que lo intentamos fue muy difícil, pero eso que de verdad es muy importante. Ahorita nosotros estamos en el proceso de analizar esas bases de datos para ver qué cambios hubo, y ahora sí, con esa información poder plantear diseños más definitivos que ya ahora sí vayan a resolver esas necesidades. Y bueno, eso era lo que les quería contar un poquito. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Ajá. Sí, ya te lo llevan. Aló. ¿Cómo está? Todo bien. Bien. Mi pregunta va más relacionada a lo que estábamos hablando al inicio de las calles que perdonan y todo eso, digamos, como el rol como ingenieros, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención, creo que más de una vez yo le he hecho este comentario a la profe, que a mí me parece muy bonito, digamos, todo esto que exponemos, porque es como la realidad, lo que se debe hacer y demás, pero muy pocas veces es lo que realmente se ejecuta, principalmente en proyectos de infraestructura vial más grandes, como son concesiones y demás. Por ejemplo, yo soy usuario de la Ruta 1, viajo hacia Alajuela, y a partir del conocimiento que hemos ido adquiriendo y demás, yo logro apreciar todas las falencias que hay en una ruta como esas. La ampliación de los carriles, ya no hay espaldones, las cunetas, las medianeras, todo, muchas de ellas representan un peligro, ¿verdad? Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué institución y qué medidas deberían de tomarse para realmente fiscalizar y gestionar los elementos de seguridad vial que están presentes en estas carreteras y que realmente no se atienden? Por ejemplo, los sistemas de contención en esta ruta generalmente están chocados, se chocan y se quedan ahí hasta que otra persona vuelva a chocar en el mismo punto y demás, y no se arreglan. Entonces, ¿cómo podemos hablar de carreteras, calles que perdonan, si estamos viendo que en la realidad las pocas medidas que hay, si en algún momento fallan, que no deberían de fallar,
igual no se corrigen, ahí se quedan y demás. De hecho, hay un dato, creo que es del Infrascopio del 21-22, que dice que en las asociaciones público-privadas generalmente las mayores deficiencias se encuentran en la gestión de este tipo de concesiones y bueno, asociaciones público-privadas como tal. Entonces, si ahí están las falencias, ¿cómo se deben de realmente tratar y quién es el que debe hacerlo para que si el día de hoy hubo un accidente, se chocó esa barrera, no se tenga que esperar meses, años o del todo no se haga para que se cambie? ¿Qué institución y qué es la medida que deben de implementar para que realmente eso se corrija? Esa sería mi pregunta. Tal vez un poco extensa. Pero... No, pero es súper importante. Vamos a ver. Yo creo que lamentablemente por la cultura que tenemos en este país, las cosas hay que hacerlas siempre a nivel legal, obligatorio y requisitos. Si no lo metemos como un requisito, nada se va a hacer. A mí me llamó mucho la atención una vez que fui a una capacitación que nos dieron sobre el acceso a la terminal de contenedores de Moín y nos llevaron allá de gira y todo, y fui, y porque era una capacitación, como una charla que nos estaban dando sobre medidas medioambientales, ¿verdad? Y que allá aplicaron un montón, porque claro, se metieron al bosque, entonces pusieron un montón de pasos de fauna, pantallas para que no hacerle tanto ruido a los animales ahí, que las aves no chocaran contra los vehículos. Bueno, un desarrollo de infraestructura realmente grande e importante en temas medioambientales. No estoy diciendo que sea suficiente, porque tampoco soy experta en el tema, nada más que me llamó la atención que fue un desarrollo en medidas medioambientales muy grande. Y en ese mismo proyecto había una acera de 1,2 metros de ancho. Y yo pregunté, ¿y la mayoría de trabajadores aquí en qué vienen? Y dicen, ¿en bicicleta o a pie? Y era una carretera enorme con una acera así, no había ciclovía o había ciclovía por partes. Y un desarrollo de infraestructura realmente grande en temas medioambientales. Y yo dije, o sea, es que definitivamente nos falta muchísimo a nosotros en esos temas. El tema medioambiental, por dicha, en Costa Rica está muy bien posicionado. Y es obligatorio hacer eso en el desarrollo de infraestructura. Si nosotros no lo ponemos obligatorio en seguridad vial, nadie lo va a hacer. ¿Por qué todo el mundo hace la acera de 1,5 metros? Porque es lo que exige la ley 7600, pero eso no es suficiente en muchos casos. Y si no lo hacemos obligatorio, no va a funcionar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde COSEBI? Porque tampoco es que quisiéramos hacer más. De verdad, yo a veces me frustro. Vean, que yo les digo que a veces yo voy manejando, paso por un lugar y veo una persona fallecida y en serio me pongo a llorar. Me frustro, porque a veces digo yo, tanto trabajo y no se nota, ¿verdad? Y las personas se siguen muriendo, y aparte nosotros, para que ustedes también... Mi hermana, yo también cuento esto mucho, mi hermana es odontóloga, ¿verdad? Y entonces ella, los pacientes salen de la cita y todos felices, bueno, le llevan cosas y le regalan, ay doctora, muchas gracias, volví a recuperar la confianza para sonreír y todo, ¿verdad? Nosotros como ingenieros, tal vez nunca vayamos a tener alguien nos vaya a decir eso, ¿verdad? Y somos seres humanos y también vivimos de motivación, y nadie nunca nos dice nada, porque... Aparte, ¿qué van a saber las personas que nosotros estamos trabajando en eso, verdad? Y parece que me estoy desviando de la respuesta, pero ya voy a aterrizarla. A nosotros hace un tiempo, bueno, hay muchos colectivos ciclistas y todo que son muy importantes para presionar estos temas, ¿verdad? Nosotros somos los únicos que estamos trabajando en eso, desde la institución pública. Y se muere una persona, y una vez nos mandaron una foto, dice, vea, una ciclista más que se murió por su culpa. Y de ahí es súper frustrante, la verdad. Y entonces uno trabaja y trabaja y trabaja tratando de hacer que esas cosas cada vez sean más obligatorias. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el Consejo de Seguridad Vial? Se están implementando auditorías integrales de movilidad y seguridad vial. Bueno, aquí en la NAME se hacen auditorías técnicas de carreteras, pero las auditorías integrales es un concepto todavía más amplio y llevaría una charla completa que les cuente, pero es como un examen formal que se les hace a las carreteras. Integral quiere decir que no solo vemos la infraestructura, sino vemos más allá y que consideramos a todos los usuarios. Y en otros países, bueno, aquí se hacen auditorías de seguridad vial
en otros países se hacen auditorías de movilidad y por primera vez se juntaron los dos conceptos y Costa Rica va a ser el primer país que va a tener auditorías integrales de movilidad y seguridad vial y ya diseñamos el manual. Ahora viene el proceso de formación de auditores integrales de movilidad y seguridad vial, que va a ser como una certificación, y ya eso está en un decreto, que es el decreto 40632-MOP, que va a ser obligatorio, que una vez que ya esté todo completo, todas las carreteras, cuando se vayan en el diseño de planificación, en el proceso de diseño, en el proceso de construcción, de apertura, todas tienen que tener auditorías integrales de movilidad y seguridad vial, y es un requisito. Porque en este momento no es un requisito y lo único que hay es que les piden como una auditoría y hacen como una auditoría de seguridad vial del BID, pero es como algo muy checklist, ¿verdad? Que realmente no hace un análisis. Entonces nosotros ya, por ejemplo, en la ampliación San José-San Ramón estábamos haciendo la auditoría integral, hicimos solo una parte porque en eso nos pidieron, ¿verdad? Porque eso también pasa, que digamos, el ministro nos pidió de urgencia cambiarnos a otro tema y ahorita estamos realizando una auditoría integral de movilidad y seguridad vial de la Ruta 32, que también es un súper crítico, ¿verdad? Y que se está muriendo la gente. Entonces, cuando hay una auditoría, uno hace como esa evaluación de la carretera, se hacen hallazgos, como en una auditoría se identifican los hallazgos y hay una parte donde uno entrega la auditoría al dueño de la carretera, digamos en ese momento, y ellos tienen que aceptar o no el hallazgo que nosotros le hicimos, y si lo aceptan, decir en qué tiempo lo van a implementar y se firma. Y eso es un respaldo que queda porque ahí se sientan responsabilidades, y si no se sientan responsabilidades nadie va a hacer nada. Ahora, quisiéramos que con las carreteras que ya están construidas se pudieran hacer auditorías muy frecuentemente, pero eso es costoso y aparte de eso va a llevar un tiempo en que en Costa Rica se formen los auditores integrales de movilidad y seguridad vial. Para uno poder certificarse tiene que haber realizado cierta cantidad de auditorías y tiene que estarlo actualizando cada cierto tiempo porque en verdad no nos podemos quedar ahí, es una certificación. Entonces, cuando eso sea obligatorio, yo espero que esos temas mejoren mucho, porque en este momento nosotros realizamos auditorías y, o sea, de verdad, yo les digo, es absurdo, es frustrante. Uno llega a revisar, por ejemplo, una auditoría y se encuentra que diseñaron todo, es una carretera que diseñaron con una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora, por ejemplo, pero como en CIECA dice que es una categoría, tal categoría, la colocan como, le ponen límite de velocidad de 70, pero de verdad, la demarcación es necesaria, pero no es suficiente. Si uno pone 70, pero la carretera está diseñada para 100, 120, la gente va a manejar a 100, 120 muy cómodo, porque es que uno se siente cómodo. Los de ustedes que manejan lo sabrán, y más si es un carro moderno que es más estable todavía. Uno va súper cómodo, no siente que va a 100, 120, no lo siente. Y si la carretera está diseñada para eso, uno va a ir a esa velocidad. Entonces, si la carretera se diseña para menos, entonces ya va a ser diferente. Pero entonces ellos diseñan la carretera a 100, pero le ponen 70, y como le ponen 70, calculan todo a 70, y no tiene sentido. Entonces, las distancias que tienen que haber para las rampas de acceso y salida se calculan como si la velocidad de la carretera fuera de 70, pero la velocidad de la carretera de circulación no va a ser de 70, va a ser de más, entonces se requeriría más distancia. O por ejemplo, los sistemas de contención vehicular los diseñan como si los carros estuvieran viajando a 70 kilómetros por hora, y no están viajando a 70, están viajando a 100, 110, 120. Entonces los sistemas de contención deberían ser para esos diseños, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que cuando un carro choque no va a ser suficiente el sistema porque estaba diseñado para otra velocidad. Entonces son un montón de problemas que se van arrastrando y arrastrando y arrastrando, y hay un montón de cosas que solucionar. Ahora, el tema de mantenimiento sí debería ser de conservación de CONAVI, ¿verdad? Y sí pasa, digamos, en las rutas con concesión, y pasa, a una compañera mía le pasó que había en la 27, había como un reguero de aceite, entonces el carro del esposo iba por ahí, como que rapó, chocó contra la barrera, y le cobraron la barrera y la repusieron rápido. En la 27 hacen eso porque se lo cobran a la persona, aunque el reguero de aceite estaba ahí porque alguien más lo dejó, ¿verdad? Entonces, ellos sí son más efectivos, pero también es porque se lo cobran a la persona y un montón de cosas. Pero sí nosotros deberíamos que en las rutas que son nuestras, que la administración es nuestra,
darle un mantenimiento más efectivo a los sistemas, porque si no, no va a pasar nada. Pero lamentablemente eso solo pasa si se ponen controles, si se hace todo a nivel legal, si la persona no lo hace, hay una consecuencia, lamentablemente, porque muchas veces aquí todo se hace con respecto a eso. Si no hay una consecuencia, si no hay una responsabilidad para mí como profesional, no se va a hacer, porque lamentablemente no hay tanta conciencia en el tema. Pero por lo menos sí quiero dar un mensaje de esperanza con respecto a que se van a hacer auditorías, que es un proceso, ¿verdad? Implementarlo, que se capaciten todos y que ya se haga obligatorio. Y las auditorías son de acatamiento obligatorio para el MOP y para todas las instituciones del Estado, que eso es muy importante. A veces pensamos que solo el MOP se encarga de las carreteras. Yo estuve en la Junta Directiva de SENARA, que es el Servicio Nacional de Aguas de Riego y Aveniamiento del Estado. Aguas subterráneas, riego y aveniamiento. Y resulta que SENARA, como hacen esos trabajos, en algunas partes tienen que hacer una calle, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es que cuando van a hacer la carretera, como no son expertos, le piden criterio al MOP, y si el MOP le da requisitos mínimos, entonces por eso a veces ellos tienen que hacer un puente y no le hacen cruce para los peatones. Pero si el MOP en sus requisitos les da que tienen que tener ciertas características, ellos lo hacen. Entonces sí es muy importante que las auditorías van a ser de acatamiento para todas las instituciones del Estado y como recomendación para las municipalidades, porque lamentablemente como son autónomas no se les puede obligar. Pero sí se está llamando mucho a la conciencia de las municipalidades de que también tienen que realizarse estos procesos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que durante la presentación mencionaste algo bastante interesante respecto al manual del conductor, creo. Considerando que este es como el único acercamiento que tienen muchas personas hacia la educación vial, ¿qué hace COSEBI para implementar todos estos nuevos conceptos de urbanismo al manual del conductor o a estos cursos de educación vial? O, por ejemplo, ¿qué hace COSEBI para que la gente esté más al tanto de la nueva ley de movilidad segura de ciclistas? Bueno, esa sería la pregunta, básicamente. Muchas gracias. Bueno, en realidad, todo el tema de licencias y eso es de educación vial, no es de COSEBI, educación vial es un departamento del MOP. Entonces no nos corresponde a nosotros directamente, ¿verdad? Y eso es muy lamentable. Y hasta es un enredo, porque uno cuando va a sacar la licencia, ¿a dónde va? Al COSEBI. Pero eso pertenece a educación vial, no es de COSEBI. Entonces es un enredo y que, de verdad, ojalá que en esos proyectos que hay de unificación del MOP se piense en eso y ya se organice más, porque al final está tan dividido a veces que no tiene un buen alcance. Sin embargo, sí hay varios compañeros míos que están trabajando junto con educación vial en la creación de un nuevo manual del conductor que es mucho más completo y que además también se piensa en otros usuarios, porque ese manual está muy dirigido a conductores de vehículos, no motociclistas, y los motociclistas son los que más están muriendo en las carreteras y hay mucho desconocimiento. Una vez nos decía un director ejecutivo que tuvo el COSEBI que como que hubo un juicio por un accidente y le preguntaron al motociclista y él dijo, es que yo iba por mi carril de circulación, digo el motociclista, y él decía que su carril de circulación era en medio de las dos líneas amarillas de centro, eso decía el motociclista. Entonces imagínense el nivel de desconocimiento que hay, y por eso a veces a uno le salen por todo lado y demás, y que es muy riesgoso, ¿verdad? En realidad es muy riesgoso. Pero sí sé que se está trabajando en eso. Ahora, COSEBI también ha venido trabajando hace varios años con el MEP para tratar de implementar un programa en colegios para los estudiantes que puedan llevar educación vial en el colegio, eso sería muy bueno. También se trabaja mucho con las empresas grandes, se trabaja un programa que se llama Empresas Seguras, donde se les da una calificación por estrellas a las empresas, si tienen metodologías para mejorar la seguridad de los usuarios, porque en las empresas la mayoría de gente llega en moto, ¿verdad? Entonces ahí se trabaja también con ellos, se les dan charlas, capacitaciones, a veces hasta hacen campañas donde les dan cascos que son seguros, porque no cualquier casco es seguro. También se trabaja mucho en centros educativos que se van a dar campañas, el tema de las campañas
publicitarias, también se hacen campañas. Y, por ejemplo, yo estoy como parte de COSEBI en algo que se llama la Red Intercantonal de Movilidad Activa, que reúne a varias municipalidades, en este momento todas de la GAM, que, bueno, ustedes saben que aquí en Costa Rica son tan pequeños nuestros cantones que al final deberíamos optar más por un trabajo regional, ¿verdad? Porque no es que termina Montes de Oca y empieza de una vez San José y que cambia todo, más bien debería ser que la MUNI de San José se hable con la MUNI de Montes de Oca, con la de La Unión, con la de Curridabat, con la de Desamparados, para que si se hace una infraestructura ciclista, toda tenga una misma lógica y esté conectada, ¿verdad? Entonces, eso hacemos en el plan, en la Red Intercantonal de Movilidad Activa, todo el tema de infraestructura para peatones y ciclistas, y también ahí hemos estado sacando algunas campañas de información sobre infraestructura ciclista y demás. Lo que pasa es que son como en redes sociales y, ¿verdad?, a veces no tienen tanto alcance, pero sí se hacen algunos esfuerzos por ir mejorando el tema de la formación. Cada vez que nosotros hacemos un proyecto en una comunidad, antes hay capacitación siempre para las comunidades, y ahí poco a poco se va un poquito difundiendo el tema. ¿Alguien más? Estamos, quedó todo claro. Bueno, con mucho gusto. Sí, gracias.